sobrio. A ver, necesito la atención de todos, ¿ya? Aquí concentrados. Porque la semana pasada, el tema que tal vez genera más confusión, más dudas, es el de las medidas de impacto, ¿ya? En ensayos clínicos. Entonces, 5 minutos para repasar, ¿ok? Entonces vamos a imaginar que tenemos un ensayo y tenemos la incidencia en el grupo experimental y la incidencia en el grupo control. Lo que yo espero es que el grupo experimental tenga, al final del seguimiento, una menor tasa, ¿no?, de la complicación, la enfermedad, el daño, muerte, en comparación al grupo control, ¿no? Y ustedes ya saben que en los ensayos clínicos tenemos los llamados endpoints, ¿no? Outcome también, que es ese resultado que yo voy a evaluar, ¿no? De las dos formas, tal vez en ensayos más se usa el término endpoint. ¿Cuál es mi endpoint? Neumonía, falla renal, muerte, ACV, etcétera, ¿no? Ese daño, esa lesión que espero. Yo, si hago un experimento, ¿no?, asumiendo que lo que quiero evaluar es una superioridad, mi incidencia en el grupo experimental va a ser menor que en el grupo control. Vamos a poner dos cifras que ahorita nos imaginamos. En el grupo experimental esa incidencia fue 6% y en el grupo control la incidencia fue 10,5%. Podríamos calcular un riesgo relativo y nos sale que es una protección. ¿Cuánto sería el riesgo relativo? ¿Cuánto es 6 entre 10,5? Calculen.
0.57. Si el riesgo relativo es 0,57, ¿cuánto es la reducción relativa del riesgo? 43%. ¿No? Ustedes ya saben, la reducción relativa del riesgo es 1 menos el riesgo relativo. 43%. Entonces, es una disminución porcentual. La intervención me redujo en 43% el riesgo de el efecto que estoy analizando, de la enfermedad. Vamos a decir la enfermedad para usar un solo término. ¿Ok? Así de sencillo. El riesgo se redujo en 43%. 6 es 43% menos que 10,5. Reducción relativa del riesgo. Ahora, en números absolutos, si yo trato a 100 personas, si no se hubieran tratado, si yo trato a 100 personas, pero no se hubieran tratado, ¿cuántos hubieran enfermado? 10,5. Pero en realidad, ¿cuántos se enfermaron? 6. ¿Cuál es la diferencia? 4,5. Esa es la reducción absoluta del riesgo. De cada 100 que traté, evité 4,5 casos. Porque si no los hubiera tratado, en lugar de 6, hubiera tenido 10,5. Entonces la reducción absoluta fue 4,5 casos. Hasta ahí creo que no hay problema, no hay dificultad, todos entendemos. ¿Dónde viene un poco la dificultad? El NNT. Y en el NNT no redondeen. Así les digan, así les juren, así les traigan el New England, JAMA, BMJ, lo que sea, así resucitan a Sackett y les traen a Sackett, y Sackett dicen que redondee, no redondeen. Sí saben quién es Sackett, ¿no? El de medicina basada en evidencia, David Sackett. El de los libros de medicina basada en evidencia. Ok. Entonces, la inversa de la reducción absoluta del riesgo. En este caso, ¿cuánto es la reducción absoluta del riesgo? En decimales, no multiplicándolo por 100. ¿Cuánto es la reducción absoluta del riesgo? 0,045, ¿no? 0,105 menos 0,06, ¿no? 4,5. Ok. Y calculamos la inversa. Díganme, ¿cuánto es 1 entre 0,045? Calculen, díganme rápido. 22.2 exacto. 22 periódico. 22.22222. Ya. Vamos a quedarnos, así voy a exagerar con 3 decimales para que nos acerquemos más a lo que queremos. Este es el NNT. Número necesario a tratar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vean. $22,2222. ¿Cuál fue la tasa de enfermar en el grupo control? 10,5. Entonces, multiplicamos 22,222 por 10,5%. Y multiplicamos 22,222 por 6%. Díganme ahora, ¿cuánto es el 10,5% de 22,22? 2.3 periódicos. Sin que me digan nada,
sin que me digan nada, el 6% de 22,22222 debe ser 1,33. Ahora multipliquen. ¿Cuál es la diferencia de 2,333 versus 1,333? ¿Cuánto es la diferencia? 1. Necesito tratar a 22,22222 para tener un resultado benéfico adicional. Porque si yo trato a 22,2222222, ¿cuántos no enferman? Ahora resten 22,222 menos 2,333. ¿Me están siguiendo, no? 22,22 2 menos 2,333. ¿Cuánto sale? 19,89. ¿Ok? ¿Cuánto es 22,22 menos 1,33? En el grupo tratamiento tuve un resultado benéfico adicional. Porque de 22,222 terminaron sin la enfermedad, 20,89. En el grupo control, de 22,22222 terminaron sin enfermedad, 19,89. Tengo que tratar a 22,22222 para tener un resultado benéfico adicional. Ese es el NNT. ¿Alguna duda? Ya, no es a cuántos tengo que tratar para tener un resultado benéfico, no es eso. Es a cuántos tengo que tratar para tener un resultado benéfico adicional. ¿Se entendió? Porque lo otro sería un cálculo diferente y que no lo vamos a hacer para no complicarnos, para no marearnos. NNT es a cuántos tengo que tratar para tener un resultado benéfico adicional. Y les dije que no redondeen, porque si este 22,22222 lo redondean a 22, la diferencia ya no va a ser 1. O va a ser 1.0 algo o va a ser 0,99 algo. Pero no va a ser exactamente 1. Les aviso, les digo, en los artículos, en los libros, sus profesores, no digo los profesores acá en la facultad, en otros lados, en YouTube, influencers, ¿no? Van a redondear el NNT. Porque les van a decir, como el NNT son personas y no hay decimales de personas, no pueden decir el NNT es 22,22. Están equivocados, tienen que decir 22. Falso. Porque esto es matemática. Para tener un resultado benéfico adicional, tengo que tratar a 22,2222 pacientes. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Conversamos entonces sobre las pruebas diagnósticas. Al final les voy a pasar lista para ver que nadie se escape. Ya, en silencio. ¿Qué capítulo de sus libros es pruebas diagnósticas? Debe ser el 7, 8 por ahí. Un poquito antes. ¿Dónde es pruebas diagnósticas? Hay todo un capítulo de pruebas diagnósticas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 5. Capítulo 5. ¿Ahí lo han visto? Capítulo 5. ¿Ok? Está
muy bien explicado el tema de pruebas diagnósticas en el Wordlist. Es uno de los libros donde con más claridad, con más tranquilidad, paso a paso, se explica todo. ¿Ya? Por favor, lo revisan, lo leen, lo asimilan. Cuando trabajamos con pruebas diagnósticas, recuerden de bioestadística, esto ya lo hemos visto en bioestadística en la clase de probabilidades. Vamos a ir a lo más sencillo, que es una prueba diagnóstica que me clasifica solamente en positivo y negativo. Y tengo a las personas con la enfermedad y sin la enfermedad. Cuando hago el cruce entre a las personas con la enfermedad y sin la enfermedad que les aplico el test, voy a tener 4 resultados posibles. 2 de ellos son correctos y 2 incorrectos. Los resultados correctos son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Los resultados incorrectos va a ser el falso positivo y el falso negativo. El falso positivo, falso negativo. ¿Ok? Cuando yo evalúo la prueba que estoy investigando para ver cómo rinde, van a ser 2 los principales indicadores que ustedes ya conocen. Uno, la prueba si identifica adecuadamente a los enfermos, y el otro indicador, si la prueba identifica correctamente a los no enfermos. ¿Cómo se llama el indicador que me señala la capacidad de identificar correctamente enfermos? Sensibilidad. ¿Cómo se llama el indicador que me señala si la prueba identifica correctamente a los no enfermos? Especificidad. Entonces, si el total de enfermos son los verdaderos positivos más los falsos negativos, la sensibilidad será verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falso negativo. ¿Qué es lo que está aquí? Sensibilidad. La especificidad será la capacidad de identificar correctamente, clasificar correctamente a los no enfermos. Verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos, o falsos positivos más falsos negativos. Especificidad. ¿Ok? Aquí no debemos de tener ningún problema, recordando el concepto. Si recordamos el concepto, la fórmula va a salir inmediatamente. Construimos nuestra tabla, sensibilidad, identificar a los enfermos. Especificidad, identificar a los no enfermos. Lo que yo deseo es que mi prueba sea altamente sensible, deseo que sea altamente específica. La sensibilidad y la especificidad son proporciones o razones. Proporciones. Por lo tanto, son números que van entre el 0 y el 1. No podemos tener una sensibilidad negativa. No podemos tener una sensibilidad por encima de 1. Está haciendo mucho ruido. Lo vamos a apagar. El silencio para que me escuchen. ¿Ya? Entonces son proporciones. Van entre 0 y 1. Al ser proporciones, las podemos expresar como un porcentaje. No está mal. Incluso es lo más habitual. Entonces la sensibilidad y la especificidad van del 0% al 100%. ¿Okay? Un ejemplo de una investigación donde se nos reporta estos indicadores, ¿no? Donde queremos trabajar, ¿no? La enfermedad es neumonía. ¿Okay? Entonces, ¿cómo este tiraje, ¿no? puede ser empleado por personal no médico para identificar niñitos con neumonía? Esta es una revisión sistemática, ¿ok? Y como en toda revisión sistemática, en la segunda parte de la sesión vamos a hablar ya más de estas investigaciones. ¿Cómo se llama estos gráficos donde nos resumen
los hallazgos de los estudios que han sido incluidos en una revisión sistemática? Por explore, ¿no? Tenemos la sensibilidad, tenemos la especificidad, ¿ok? Y veamos, sobre todo en la especificidad, ahí se observa con más claridad. Ojo, la sensibilidad también puede darse como tenemos intervalos que son asimétricos. Incluso vemos la línea horizontal, ¿no? Como es más larguita hacia la izquierda, más cortita hacia la derecha. Vean aquí, 98% de especificidad con un intervalo que va de 96 a 99, ¿no? 96 a 98 hay 2, mientras que 98 a 99 solamente hay 1, ¿no? Entonces, podemos tener, en el caso de la sensibilidad y la especificidad, intervalos de confianza asimétricos. Esto lo hemos visto en estadística, esto lo conversamos hace 3 años, cuando teníamos clases de estadística. ¿Podemos tener intervalos de confianza que son asimétricos? Sí, porque yo no puedo presentar para una sensibilidad, para una especificidad, un intervalo de confianza cuyo límite superior esté por encima del 100%. No puedo tener una sensibilidad, no puedo tener una especificidad mayor al 100%, mayor a la unidad. ¿Ok? Claro, en este estudio, este signo, evaluado por personal no médico, en realidad tiene muy baja sensibilidad. La especificidad adecuada, pero la sensibilidad muy baja. Ahora, la sensibilidad y la especificidad son atributos de la prueba, ¿ya? De la prueba. Pero esa prueba, cuando la aplico al paciente, paso a tener ahora una probabilidad como persona de tener o no tener la enfermedad en función al resultado. Estas probabilidades de tener o no tener la enfermedad en función al resultado de la prueba tienen por nombre valores predictivos. Entonces, habrá un valor predictivo positivo, habrá un valor predictivo negativo. Igual que la sensibilidad y la especificidad, los valores predictivos son proporciones, que los calculamos también en nuestra tabla de contingencia. Valor predictivo positivo. Si yo soy positivo al test, ¿cuál es la probabilidad de que sea enfermo? Entonces, ahora analizo en mi tabla de contingencia la primera fila, que son todos los positivos. Los verdaderos positivos y los falsos positivos, ¿no? El falso positivo es el no enfermo que salió positivo al test. Valor predictivo positivo, entonces, verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos positivos. Valor predictivo negativo, la probabilidad de no tener la enfermedad si mi resultado es negativo. Verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos negativos. Valor predictivo positivo en la primera fila, valor predictivo negativo en la segunda fila. La confusión muy frecuente, muy habitual. Sensibilidad me confundo con valor predictivo positivo. Mi especificidad me confundo con valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque sensibilidad y valor predictivo positivo comparten el numerador. Especificidad y valor predictivo negativo comparten el numerador. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la capacidad que tiene la prueba de identificar correctamente, o me están pidiendo la probabilidad que un paciente tenga o no tenga la enfermedad en función al resultado. ¿Ya? Y tanto sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, como ya hemos mencionado, son proporciones de 0 a 1, de 0 a 100%. Hasta ahora, creo que ninguna pregunta, ¿no? Ninguna duda. Esto es un recuerdo de lo que ustedes ya conocen.
está en sus libros, ¿no? La tabla 5.8. Asumiendo, esa es una consideración, la sensibilidad y la especificidad de las muestras de la prueba, sensibilidad y especificidad, si las condiciones de aplicación y el espectro de enfermedades en las poblaciones son similares o iguales, más que similares, iguales, la sensibilidad y la especificidad se van a mantener constantes, porque es el atributo de la prueba. ¿Ok? Si yo tengo una máquina de laboratorio, estas automatizadas, ¿no? Que me da no sé, una prueba inmunológica, ¿no? Reactivo, no reactivo. ¿Ya? Si yo hago la prueba de la misma manera, sigo el protocolo exactamente igual, donde sea, para un espectro de la enfermedad que es el mismo, la sensibilidad y la especificidad se va a mantener. Sin embargo, los valores predictivos están relacionados con la prevalencia de la enfermedad. El valor predictivo positivo tiene una relación directa con la prevalencia. El valor predictivo negativo tiene una relación inversa con la prevalencia. Y en esta tabla lo que se está mostrando es esta relación directa. Vean, si la prevalencia es del 1%, manteniendo constante la sensibilidad y la especificidad, en esta población el valor predictivo positivo será 17%. Manteniendo la sensibilidad y la especificidad en 99 y 95%, si la prevalencia es 5%, el valor predictivo positivo sube a 51%. ¿Está bien? Esta tabla, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta tabla? ¿Nadie? Oh. Porque se le va a preguntar. En estadística revisamos el teorema de Bayes y no tienen por qué memorizarse la fórmula del teorema de Bayes. En estadística le dije, no se memoricen esa fórmula y algunos se la memorizan. Y ahorita ya no me acuerdo. No se la memorizan. Si construyo mi tabla con los datos, más que suficiente. Y esta es gráficamente la relación. Una relación directa entre prevalencia y valor predictivo positivo, que es la línea azul. Una relación inversa con el valor predictivo negativo. Ahora, los likelihood ratios son razones. Y son razones de enfermos entre no enfermos. Enfermos entre no enfermos. ¿Ok? Si me dicen likelihood ratio positivo y arriba van los enfermos y abajo van los enfermos, ¿qué enfermos van arriba? De likelihood ratio positivo. Los enfermos positivos. Si abajo van los no enfermos, ¿quiénes van en el denominador del likelihood ratio positivo? Los no enfermos positivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nombre llevan los enfermos que son positivos? Sensibilidad. O sea, de todos los enfermos, ¿cuántos son positivos? ¿Eso qué nombre lleva? Sensibilidad. Si abajo tengo a los no enfermos que son positivos, ¿qué nombre lleva los no enfermos que son positivos? 1 menos especificidad. El complemento de la especificidad. ¿Está bien? Ya. Y el likelihood negativo, si arriba van los enfermos y abajo van los no enfermos, ¿cómo se llaman los enfermos negativos al test? 1 menos sensibilidad. ¿Cómo se llaman los no enfermos que son negativos al test? Especificidad.
Así de sencillo. Estos tres pares de indicadores, si nos acordamos el concepto, fenomenal. Sensibilidad y especificidad, capacidad de la prueba. La prueba, ¿a cuántos enfermos detecta? Sensibilidad. La prueba, ¿a cuántos no enfermos detecta? Especificidad. Valor predictivo, probabilidad de la persona de tener o no tener la enfermedad en función del resultado. Valor predictivo positivo, si tiene un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo? Valor predictivo negativo, si tiene un resultado negativo, ¿cuál es la probabilidad de no estar enfermo? La ratio, relación entre enfermos y no enfermos. La ratio positivo, enfermos positivos sobre no enfermos positivos. Sensibilidad sobre 1 menos especificidad. La ratio negativo, enfermos negativos sobre no enfermos negativos. 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Entonces, ¿cómo es que yo quiero que sea el ratio positivo? ¿Que sea un número grande o un número chiquito? Grande, enorme, gigante, descomunal. Porque yo quiero que los enfermos sean positivos y que los no enfermos, ninguno sea positivo. Yo quiero tener un cociente donde el numerador sea grande, grande, grande y el denominador chiquito, chiquito, chiquito. Entonces yo quiero tener un número grande en el numerador y un número chiquito en el denominador. ¿Cómo quiero que sea el ratio positivo? Grande. La ratio negativo, ¿cómo quiero que sea ese número? Chiquito, pequeñito. Enfermos que son negativos, quiero que sean casi nada. No enfermos negativos, quiero que sean un montón. ¿Ok? El ratio es una razón que va entre 0 y cualquier valor positivo, ¿no? Número indeterminado. El ratio positivo, yo quiero que sea, obviamente, por encima del 1, muy alejado del 1. El ratio negativo, yo quiero que esté por debajo del 1, muy lejos, por debajo del 1, hacia el 0. ¿Está bien? ¿Está claro? Eso es lo que dice aquí las diapositivas entonces. El ratio positivo, sensibilidad entre 1 menos especificidad. No es, pero si lo comprenden haciendo analogía, si lo comprenden así, es como si fuera un riesgo relativo. ¿No? Porque el riesgo relativo me dice cuán probable en los expuestos es un evento sobre cuán probable es ese evento en los no expuestos. ¿No? El ratio positivo en los enfermos, ¿cuál es la probabilidad de tener un resultado positivo? En los no enfermos, ¿cuál es la probabilidad de tener un resultado positivo? Y el ratio negativo, más bien la probabilidad de tener un resultado negativo en los enfermos sobre un resultado negativo en los no enfermos. Mientras que la sensibilidad, la especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, podemos expresarla como un porcentaje, porque es una proporción y no hay problema, es usual, habitual que lo encuentren así en los artículos. El ratio es una razón, no es porcentaje. ¿Ya? Entonces el ratio no decimos es el 2%, 20%, 30%, 0,5%, no le ponemos ninguna de esas etiquetas. Esta es solamente una guía que van a encontrar. Este es de un libro de investigación clínica. Hoy en día hay textos de medicina interna que tienen, digamos, los datos de medicina basada en evidencia para las pruebas diagnósticas y van a aparecer, ¿no? Sensibilidad, especificidad, el correcto. Lo que quiere decir este esquema, ¿okay? Es mientras que yo me alejo del 1, la ratio negativo hacia el 0, la ratio positivo, me alejo del 1 por encima del 1, ¿no? La prueba del test, ¿no? La prueba diagnóstica es mejor, ¿no? ¿Por qué?
tengo muchos positivos enfermos y poquitos sanos o no enfermos positivos y la inversa. No se memoricen estas fórmulas. No se las memoricen. No se las memoricen. Estas fórmulas salen del teorema de Bayes. Si vamos complicando el teorema de Bayes, vamos a poder llegar a eso. Hace un momento hemos dicho que uno de los supuestos que estamos manejando o que estamos tomando es que la sensibilidad y la especificidad se mantienen constantes, ¿no? O sea, vamos a aplicar la prueba exactamente igual, con el mismo protocolo, los mismos reactivos, los mismos equipos, personal igual de capacitado, etcétera, etcétera, etcétera. Se mantienen constantes. Si se mantiene constante la sensibilidad y la especificidad, ¿qué va a pasar con los Daily Ratio? ¿Cómo se van a mantener? También constantes. Porque si el ratio positivo y negativo salen de sensibilidad y especificidad, y estoy diciendo que eso se mantiene constante, los Daily Ratios también. Entonces, el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, pueden obtenerse conociendo el Daily Ratio positivo o conociendo el Daily Ratio negativo y la prevalencia de la enfermedad. Y esas fórmulas se traducen en estos nomogramas. Este es el nomograma de Farah. Tiene ese epónimo porque fue ese investigador, ese médico Farah, quien describió por primera vez cómo gráficamente representar la relación entre la probabilidad pretest, que sería la prevalencia, la probabilidad pretest, el likelihood ratio y la probabilidad post-test, que es el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, dependiendo, ¿no?, de lo que esté evaluando. Estos términos también son muy frecuentes en epidemiología clínica, en medicina basada en evidencia, ¿no? Cuando yo voy a hacer un procedimiento de diagnóstico, la probabilidad pretest es la prevalencia. Claro, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de ustedes tenga síndrome metabólico? Es la prevalencia del síndrome metabólico, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que alguno de ustedes tenga, no sé, a ver, ustedes son jóvenes, ¿no? Que tenga acné, ya, que tenga acné. Ya han pasado la época del acné, pero bueno, sería la prevalencia de acné en adultos, más o menos, ustedes están por los 30 más o menos, ¿no? La de, prevalencia de acné en población de, ¿ustedes 19 años, 18, 19 años? Así es. Esa es la probabilidad pretest, ¿ya? La probabilidad pretest. Y la probabilidad post-test es el valor predictivo positivo, ¿sí o no? O sea, si soy positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? Sabiendo que la prevalencia es tanto. Entonces, es ese juego. Y lo que cruzo son estas dos primeras líneas y me da la probabilidad post-test. Todo lo que hemos visto hasta ahora, es para pruebas cuyo resultado es cualitativo dicotómico, positivo o negativo. Y otra aclaración. En sus libros hay páginas de páginas que describen la situación de pruebas en simultáneo o pruebas una a continuación de otra. Pero más allá de que si son simultáneos o una a continuación de otra, lo que se muestra en sus libros es cuando combino pruebas. Entonces, yo digo que una persona es positiva cuando tiene dos resultados positivos o tiene al menos uno de los resultados positivos. Y hay dos caminos para calcular la sensibilidad neta. Cuando yo digo que una persona no tiene la enfermedad, es cuando tiene los dos resultados negativos o tiene al menos uno de los resultados negativos. Hay dos maneras de calcular la especificidad neta. ¿Ya? Esa es sensibilidad
especificidad neta. Se les va a preguntar la próxima semana. Tienen que leer los libros. Ahí. ¿Qué capítulo es? El 5, ¿no? Capítulo 5. A ver, préstame el libro. Página 103. Página 103. Vayan a la página 103, segunda columna. Uso de pruebas múltiples. Página 103. Uso de pruebas múltiples. ¿Ok? Ahí está todo explicado. Y por ejemplo, la pregunta 8 en la página 122 tiene que ver con estas pruebas. Cierro el paréntesis. Cuando tenemos una prueba que es cuantitativa, podríamos tener diferentes puntos de corte. ¿Ok? Entonces, las curvas ROG justamente me permiten analizar para cada punto de corte posible cuál sería la sensibilidad y la especificidad. Grafico estos dos indicadores en un plano cartesiano y lo que me va a dar es una curva. ¿Ok? Estrictamente hablando, en la curva ROG, en el eje X, en el eje de las abscisas, tenemos 1 menos especificidad. Y en el eje Y, en el eje de las coordenadas, tenemos a la sensibilidad. Toda curva ROG va a empezar del punto 0,0 y va a terminar en el punto 1,1. Si lo empezáramos en porcentaje sería el punto 100,100. Lo empezamos en la proporción. ¿Ya? Eje X, 1 menos especificidad. Eje Y, sensibilidad. Y para cada punto de corte posible, calculamos la sensibilidad, la especificidad, 1 menos especificidad. Unimos todos esos puntos y tenemos la curva ROG. Aquí, vean, en este punto A, estamos imaginando que es una prueba, ¿no?, cuantitativa, una densidad óptica. Así se comporta la población que no tiene infección por VIH, así la población que tiene infección por VIH. En este caso, positivo los que están a la derecha, negativo los que están a la izquierda. Díganme, el punto A, ¿qué sensibilidad tiene? ¿Qué sensibilidad tiene el punto A? ¿Cómo que cero? 100% de sensibilidad. Me capta a todos los positivos. A ver, si a mayor densidad óptica yo digo que es positivo, el punto ¿a cuántos enfermos va a identificar como enfermos? ¿Cuántos enfermos están a la derecha del punto A? Todos. 100% de sensibilidad. ¿Cuál es la especificidad del punto A? Aproximadamente la especificidad. Aproximadamente, digan un número. 60, 60% ya. 60, 65%. ¿No? ¿Cuántos no enfermos están a la izquierda del punto A? Esa es la especificidad.
A ver, ¿a quién no le queda claro que el punto A tiene 100% de sensibilidad? Levante la mano. Si estos son los enfermos, ¿cuántos enfermos están a la derecha de A? ¿Cuántos enfermos están a la derecha de A? Todos. ¿Cuál es la sensibilidad del punto A? 100%. Porque yo defino como positivo el que tiene más. ¿Cuál es la especificidad del punto A? La especificidad del punto A. ¿Cuántos no enfermos están a la izquierda del punto A? Esta área. ¿Cuánto es esta área? Ya, 60% de especificidad. Punto B. Punto B. ¿Cuál será la sensibilidad del punto B? 90, ya, 90%. ¿Cuál será la especificidad del punto B? 95. Punto C. ¿Cuál es la sensibilidad del punto C? 65, ya. 70, ya. ¿Cuál es la especificidad del punto C? 100. Acá estamos haciendo el ejercicio con solamente 3 puntos. Imagínense tener varios puntos. Con todo eso construyo la curva 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Hay una cara que no han entendido nada. Kevin, tenemos como estas 3 pizarras. No hay, ¿no? Ya no se preocupe. A ver. Voy a escribir pequeñito. Bien pequeñito voy a escribir. Porque tengo que poner todo en la pizarra. Los que están adelante van a poder ver bien. Quienes están atrás, quienes deseen, pueden pasar a las carpetas que están libres, a los asientos que están libres, ¿ok? Si desean. Pero todo en silencio. Y me van a ayudar. Todos me van a ayudar. Silencio. Rojo, enfermos. Verde, sanos. Verde, sanos. Están superpuestos. Los estoy separando un poco, pero son superpuestos. Puntos de corte.
como está aquí, a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Punto A. ¿Cuál es la sensibilidad? No ven, ya. Y dijeron, ¿cuánto es la especificidad? 1 menos especificidad. 90. Ya, no voy a poner el porcentaje en el resto de los números, solo por facilidad, pero ya ustedes saben este porcentaje. Punto B, sensibilidad. Especificidad. 1 menos especificidad. Punto C, sensibilidad. 30, ya, 30. Especificidad. 1 menos especificidad. Punto D, sensibilidad. 5, más chiquito. Especificidad. 1 menos especificidad. 5. Punto A, ¿cuánto de sensibilidad? 100. ¿Cuánto de especificidad? 5. 1 menos especificidad. Punto B, sensibilidad. Especificidad. 1 menos especificidad. Punto C, sensibilidad. 50. Especificidad. Vamos a poner 90. 1 menos especificidad. Punto D, sensibilidad. Especificidad. 1 menos especificidad. 0. Sensibilidad. 100. Especificidad. 10. 10. Ya, 10. 1 menos especificidad. Sensibilidad. Especificidad. 85. 1 menos especificidad. Sensibilidad. Especificidad. 1 menos especificidad. Sensibilidad. 90. Vamos a poner 80 y 80. Especificidad. 1 menos especificidad. Sensibilidad. 5, 10, ¿cuánto quieren? 5. Especificidad. 1 menos especificidad. La curva ROC empieza en el 0,0, termina en el 1,1. Empieza 0,0, termina 1,1. Empieza 0,0, termina 1,1. Punto A, sensibilidad 90. Especificidad 1 menos especificidad. Punto A. Punto B, 50 y 50. Punto C, 30 y 30. Punto D, 5 y 5. Ese es mi curva ROC. La primera situación. Segunda situación. Sensibilidad. 1 menos especificidad. 95. Punto B. 95 y 50. Punto C. 50 y 10. Punto D,
5 y 0. Esta es mi curva roja. Punto A, 100 y 90. Punto B, 100 y 15. Punto C, 100 y 0. Punto D, 80 y 0. Punto E, 5 y 0. La curva roja. ¿A alguien le quedó duda sobre la curva roja? Ya, si con esto lo han entendido, ya. Y antes de apagar la luz, ¿cómo se evalúa la curva ROC por el área bajo la curva? La primera situación, ¿cuál es el área bajo la curva? ¿Cuánto vale el área bajo la curva? 50%, 0,5. Si tenemos un cuadrado y pasamos la diagonal, ¿cuánto es el triángulo definido por esa diagonal? La mitad del cuadrado, 50%. ¿Cuál es el área de la curva ROC en el último escenario? 100%. 1. ¿Cómo esperamos que sean las curvas ROC? Que tengan áreas entre el 50 y el 1. Y entre el 50 y el 1, ¿ustedes cómo prefieren el área? ¿Que esté hacia 50 o que esté hacia el 1? Hacia el 1. Mientras mayor el área bajo la curva, mejor la discriminación de esta prueba cuantitativa. Y la última, el intervalo de confianza del área bajo la curva de la curva ROC, ¿qué número no debe de incluir para concluir que es estadísticamente significativa, que discrimina entre enfermos y no enfermos? ¿Qué no debe de incluir? 50%. Riesgo relativo. El riesgo relativo, ¿qué número no debe de incluir el intervalo de confianza para decir que hay una asociación? ¿Qué no debe de incluir? ¿Por qué? Porque el 1 son iguales. En el riesgo atribuible, ¿qué número no debe incluir el riesgo atribuible? ¿Por qué? Porque son iguales. ¿En cuál de las áreas las curvas son iguales? En el 50%. ¿Qué punto o qué valor no debe incluir el intervalo de confianza de la curva ROC para decir que discriminan el 50%? Si el intervalo de confianza incluye el 50%, el 0,50, digo, esa prueba no discrimina nada. No sé si podría, o de repente me hacer un ejemplo de una prueba en que los pacientes que estén enfermos tengan un valor más bajo que los que están. Es lo mismo. O sea, ahorita hemos puesto el ejemplo en la pizarra, ha buscado seguir lo que está en las diapositivas, que los enfermos están a la derecha, pero intercambien las curvas y el enfermo está abajo y el sano está arriba. Ya lo más fácil, anemia, pues, ¿no? Una anemia ferropénica, ¿no? Ya yo tengo la hemoglobina y es un indicador de anemia ferropénica. ¿Okay? Los enfermos están hacia abajo. ¿Okay? Todo lo que sea deficiencia, el enfermo va a estar hacia la izquierda. Y hagan el mismo ejercicio y le va a salir exactamente igual. ¿Ya? Entonces, estas son las curvas ROC. Sensibilidad versus 1 menos especificidad. Empezamos en el 0,0, terminamos en el 1,1 y el área bajo la curva es lo que analizamos. ¿Ok?
en la pizarra, ejemplo, antes de pandemia, ustedes estaban en el colegio, 2019, estaban ¿qué? Haciendo química en tercero secundario, ¿no? Hoy estaban en la play, no creo, ¿no? O algunos ya tenían un par de tres encima, ¿no? Y se compara, ya, silencio. Inteligencia artificial versus radiólogos. ¿Qué es lo que construyen los autores? Curva ROC, ¿cómo las evalúan? El área bajo la curva. De forma resumida, aquí está la curva ROC de los radiólogos, la curva ROC de la inteligencia artificial. 81, 84. Como estimación principal, la inteligencia artificial un poquito mejor que el radiólogo. Un poquito, ¿no? Ambos discriminan adecuadamente. ¿Ok? ¿No? De 78 acá el mínimo, 82 acá el mínimo, ¿no? El mínimo inferior del intervalo de confianza no llega a 0,50. Aquí están los resultados, ¿no? Inteligencia artificial, área bajo la curva 0,84, radiólogos 0,81. La diferencia de las áreas también se puede calcular, vean, fue 0,026, pero esta diferencia fue significativa, no, porque esta diferencia, su intervalo de confianza, incluye al C. Y ya para ir cerrando, un par de palabras sobre la prueba de tamiz, que cuando vimos la clase de historia natural ya revisamos. Y vimos también que en sus libros está en otro capítulo, más adelante, ¿no? La prueba de tamiz se va por el capítulo, no sé, 13, 14, por ahí, ya lo ubica. El gran reto, y lo conversamos ese día, cuando hablamos de historia natural, las pruebas de tamiz, ¿a qué nivel de prevención pertenecen? Secundario, el diagnóstico precoz, ¿no? Lo que busca la prueba de tamiz es postergar el desarrollo de las complicaciones, de la enfermedad grave, de la muerte. Y ahí viene esta dificultad, disculpen la redundancia, en su estudio. Y este es el esquema que habíamos visto también en esa clase. Si nosotros identificamos antes al enfermo, en la etapa asintomática, ¿no? En la etapa preclínica, no prepatogénica, porque en prepatogénica no hay enfermedad, preclínica, antes de cruzar el horizonte clínico. Antes de cruzar el horizonte clínico, identificamos a la persona, pero no se mueve en la historia natural, o sea, no modificamos la progresión, artificialmente, ¿ok? Pensamos que este tiempo es mayor que este de aquí, pero en realidad no ha habido cambio. Para que la prueba de tamiz sea eficaz, tengo que postergar el desarrollo de la enfermedad, los cuadros severos de la muerte, o incluso que la persona ya fallezca por otra causa en el tiempo. ¿Ok? Este mismo esquema me he basado en el que está en sus libros. Ya ustedes revisan qué número de esquema de figura es, más o menos es el mismo. Y para las pruebas de tamiz, ¿cuál es el diseño de investigación que empleamos? Ensayo clínico, el experimental. Para pruebas diagnósticas, ¿cuál es el diseño que empleamos? Transversal. Ya lo hemos conversado. Ojo, ahorita no lo he dicho, pero ya cuando vimos el tema de diseños, lo conversamos. Para tamiz son los ensayos. Lo que yo he visto es lo que está acá a la izquierda, ¿no? Que se aleatorizan a las personas, así siguen o no, si se les aplica o no se les aplica la prueba de tamiz y luego se ve su evolución. Esta segunda parte, en teoría,
podría darse, aunque desde el punto de vista ético, como que no cuadra mucho. A las personas se les hace la prueba y algunos no son negativos y otros son positivos. Y a los positivos, algunos se les interviene y a otros no. Entonces ahí éticamente como que hay algunos hace ruido, porque si yo ya he detectado a alguien que tiene algún problema, ¿cómo lo voy a dejar sin tratar? Y esperar a cuando ya presente los síntomas, en fin, tenga un tratamiento. No, como les digo, esto no lo he visto mucho en artículos. Esto sí es lo más usual. Creo que este artículo lo presentamos en bioestadística. Cuando hablamos de probabilidades, hablamos de sensibilidad y especificidad, creo que hablamos algo de pruebas de tamiz. Y bueno, en todo caso, ya que ustedes han pasado clínica, ¿no? Medicina interna, a veces le indicamos pruebas a los pacientes cuando en realidad tal vez no van a ser necesarias, no van a tener esa postergación, no tienen un manejo que me permita esa postergación de las complicaciones, de la muerte. Y en esta revisión sistemática se evaluaron 19 enfermedades, en total 39 exámenes, y solamente se vio que tenían un resultado en mortalidad específica, ¿no? Que postergaban, era menor la mortalidad específica, en la ecografía para aneurisma de la aorta abdominal en hombres, la mamografía en cáncer de mama y la sangre oculta en heces y la colonoscopía, sigmoidoscopía en cáncer de colon. Nada más. Todo lo que estaba recomendado, ¿no? Y ninguna para mortalidad por cualquier causa, solamente en la mortalidad específica. Entonces, bueno, esto es para discutir, les traigo solamente aquí como para hacerles o darles la curiosidad. Y este cuadrito ya lo habíamos visto también del Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford. Para pruebas diagnósticas, la máxima evidencia es, para pruebas diagnósticas, revisión sistemática de estudios transversales. Y para pruebas de tamiz, revisión sistemática de experimentos, ¿no? De ensayos para pruebas de tamiz. Entonces, para diagnóstico, revisión sistemática de estudios transversales. Para screening, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Ensayos clínicos para pruebas de tamiz, no de ensayo clínico terapéutico. Y busquen este libro, es muy bueno para sus tesis, para quienes. En la clase que hablamos de sesgos también les presenté esta diapositiva, ¿no? Entonces, este libro es muy bueno para la teoría de lo que son las mediciones en medicina. Y unas palabras, ¿no? Sobre concordancia, que está también en el capítulo 5, ahí de su libro, al final, habla de el coeficiente de cooperación intraclase y habla del coeficiente gamma, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos la concordancia? Ojo, ya no es validez, sino es fiabilidad, el coeficiente de correlación intraclase para variables cuantitativas. No se preocupen, esto vamos a dejar ahí de lado. Donde está también explicado bonito es en el libro de metodología de Argimón. ¿Se acuerdan que en estadística también les comenté ese libro? Y creo que al inicio del curso también les he comentado, ¿no? El libro de métodos de investigación clínica y epidemiológica de Argimón. Ahí buscan correlación entre la clase, está muy bien explicado. Ya, vamos a pasarlo, esa fórmula fea. Y aquí, vean aquí, este cuadrito es de ese libro de Argimón. Estamos evaluando dos métodos.
¿Ok? La técnica estándar para determinar la presión arterial sistólica y 3 métodos. Entonces, comparamos el método A contra el estándar, el método B contra el estándar, el método C contra el estándar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El coeficiente de correlación de Pearson, ya no voy a profundizar en eso porque de estadística ustedes lo conocen. En los 3 casos es uno. Este R o esta R, ¿no? Es el coeficiente de correlación de Pearson. Y claro, la correlación es perfecta. Pero que estén correlacionados no significa que concuerden. Viendo los números, viendo los numéricos, ¿dónde existe la concordancia perfecta? En el método A. 100, 100, 110, 110, 140, 140, 160, 160. Pero vean el método B y el método C. Se correlacionan. La correlación es perfecta nuevamente, pero no son concordantes. Si yo quiero evaluar concordancia, no uso el coeficiente de correlación de Pearson. Uso el coeficiente de correlación intraclase. Esto mismo, esta tabla, lo mismo es este gráfico, donde el método A, vean, son los puntitos en azul, 100, 100, 120, 120, 110, 110, 180, 180, la concordancia perfecta. El método B, el método C, la correlación es perfecta. Porque vean, todos los puntitos están sobre la recta. Los puntitos rojos, los puntitos verdes. La correlación es perfecta. ¿Pero son concordantes? No. Solamente A es concordante. ¿Ya? Entonces, para variables cuantitativas continuas, el método para evaluar si coinciden es el coeficiente de correlación intraclase. ¿Cómo podemos interpretar? Mientras más acercamos al 1, mejor la concordancia. Un ejemplo de estudio pues, también es en imágenes, donde queremos ver si coinciden la tomografía con la ecografía, ¿no? En mediciones esas anatómicas en los ventrículos cerebrales, ¿no? Este es por ecografía, este es por tomografía, y aquí se evalúa, ¿no? 2 indicadores. Bueno, este es la amplitud del tercer ventrículo y esta es la desviación de la línea media, ¿no? En estas lesiones. Y entre ambos métodos, entre el ultrasonido y la tomografía, la concordancia bastante buena, particularmente para esta desviación de la línea media. Y para variables cualitativas, para evaluar concordancia, el indicador que empleamos es el índice kappa. El índice kappa. Y el índice kappa lo que va pregunto, mientras que el índice kappa toma A y D, OR de datos variados, ¿qué es lo que toma en cuenta? D. ¿Por qué OR de datos variados toma B y C? Porque quiere evaluar lo discordante. No le interesa la igualdad. Toma lo discordante. En cambio, en kappa, ¿qué es lo que me interesa? Lo concordante. Entonces, en kappa más bien lo que uso es A y D. ¿Ya? A y D es lo que acá en la fórmula está en rojo. ¿Ya? Este OD es la suma de las concordancias. Los valores esperados ustedes ya lo conocen del chi cuadrado, ¿no? Si no hubiera relación, ¿cómo se distribuirían los valores, ¿no? En la celda. Por lo tanto,
Si todas las observaciones caen en A y en D, si todas las observaciones caen en A y en D, ¿cuánto es la diagonal entre el total de observaciones? Porque M es el total. M es el total. Si A y D suman el total, ¿cuánto es la diagonal entre el total? 1. Y si esto es 1, el numerador se hace igual al denominador. Y por lo tanto, kappa vale 1. Kappa tiene como máximo valor 1. La máxima concordancia. ¿Ok? Y ahí, ¿cómo interpretamos? En teoría podríamos tener valores negativos, pero en los hechos tener un kappa negativo, más bien me voy hacia el otro lado, ¿no? Lo que yo quiero es que sea positivo y mientras más cercano al 1, mejor. Igual que la correlación intraclase. Y aquí un estudio donde evalúan síndrome metabólico mediante diferentes definiciones y se quiere evaluar cuánto concuerdan esas mediciones, ¿no? Bueno, ahí están sus criterios para los puntos de corte del kappa, y aquí están los resultados, ¿no? Entonces, esta definición, cuánto concuerda con estas otras, ¿no? Y, bueno, ahí su interpretación. La concordancia es considerable solamente con 3, moderada con 1, aceptable. Claro que acá aceptable en realidad es algo bajo, ¿no? Pero así voy haciendo el análisis. Y ya para terminar esta parte, en epidemiología clínica, ¿no? Que tenemos el diagnóstico como uno de sus componentes, las pruebas que me sirven para diagnosticar van más allá del diagnóstico. Porque estas mismas pruebas también me permiten establecer la severidad del paciente, que es lo que ustedes hacen día a día en sus sedes. También me informa sobre el pronóstico. Y también me sirven como respuesta al tratamiento. Bueno, lo más fácil de recordar, tuberculosis. Al paciente con TB se le hace la vaciloscopía solamente al inicio y después nunca más se le hace otra vaciloscopía, o tengo que hacerle sus controles para ver que negativice la vaciloscopía. Tengo que hacerlo, ese es el criterio de fracaso terapéutico, etc., ¿no? Entonces, las pruebas diagnósticas como instrumentos van incluso más allá del diagnóstico. Esto creo que es la última. ¿Preguntas? ¿Dudas de esta parte? ¿Nada? Sí, Silencio. preguntarle cómo interpretar ese gráfico, porque entiendo que es un cruce, pero no entiendo cómo. Un ratito, ya llegamos. Ahí estamos. Este es el nomograma de su nomograma. En mi época, nosotros, no voy a decir que bastantes, pero usábamos los nomogramas en el laboratorio de bioquímica. ¿Ustedes han usado en bioquímica nomogramas? ¿No? Bueno, como ahora todo está más automatizado, en fin. En general, estos gráficos son, no siempre van a ser las 3 líneas paralelas. Hay unos que tal vez una línea está un poco más quebrada, depende de lo que estamos investigando, lo que estamos analizando, pero es, a partir de 2, encontrar un tercero. Eso es el nomograma. A partir de 2, encontrar un tercero. En este caso, lo que yo quiero conocer es el valor predictivo positivo. Decirle a mi paciente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? Teniendo un resultado positivo. ¿Ok? Entonces yo cruzo
la probabilidad pretest con el likelihood ratio y me da la probabilidad post-test. Si tenemos una enfermedad que es muy prevalente, imagínense, una prevalencia del 40%, 30%, y tenemos un likelihood ratio positivo, alto, que es lo que yo quiero, ¿sí o no? Yo quiero que se aleje del 1 para arriba. Tengo un likelihood ratio positivo de 20. Si yo tengo una prevalencia de 30, un likelihood ratio positivo de 20, cruzo y vean, ese paciente tal vez tiene una probabilidad entre 90 y 95% de tener la enfermedad. Pero la misma prueba que tiene un likelihood ratio de 20, pero estamos en una zona que la enfermedad es rara, es poco frecuente, y tiene una prevalencia del 2% con 20, el paciente tendrá más o menos un 20% de probabilidad de tener la enfermedad. ¿Ok? Entonces, acá está resumida lo que hemos conversado. A mayor prevalencia de la enfermedad y mayor likelihood ratio positivo, obviamente el valor predictivo positivo es altísimo. Menos frecuente la enfermedad, más hacia el 1 el likelihood ratio positivo, la probabilidad de tener la enfermedad disminuye. Eso es. ¿Ya? Y se llama Fagan. Hay cosas que digo y que luego pueden venir en el examen. ¿Ya? Nomograma de Fagan. Los epónimos son bonitos y en estadística estos nombrecitos son interesantes. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Ninguna. Kevin, ¿qué hora es? Ya, 4 y 6, ya. 4 y 10. 4 y 20, ¿continuamos? Ya. Vayan a descansar. 4 y 20, continuamos.